En las sombras de la historia, donde el mito se entrelaza con la realidad, los templarios se erigen como figuras legendarias, envueltos en misterio y poder. Pero ¿qué relación podrían tener estos enigmáticos caballeros con uno de los artefactos más sagrados y buscados de todos los tiempos, el Arca de la Alianza? Sumérgete con nosotros en un viaje a través de los siglos, donde desentrañaremos secretos ocultos, exploraremos antiguas leyendas y revelaremos conexiones sorprendentes. ¿Están listos para descubrir la verdad que se oculta detrás de los mitos? Acompáñennos en esta increíble aventura histórica que podría cambiar nuestra percepción del pasado. El Arca de la Alianza es un cofre de oro elaborado como simbolismo del altar de Dios, el cual tenía el poder de arrasar con ciudades, convirtiéndose en el estandarte del ejército israelita durante las batallas de conquista en los tiempos bíblicos. Si la presencia de Dios iba con ellos, representada en el Arca de la Alianza, no podían ser derrotados. A lo largo de la historia, muchos han buscado la desaparecida Arca de la Alianza. Según el Antiguo Testamento, Dios en persona le encomendó a Moisés construirla con el objetivo de simbolizar el altar divino. Por tanto, también sería el aposento del Todopoderoso en las ceremonias sagradas. El Arca de la Alianza era el objeto más importante para los rituales judíos de la época. Se dice que Dios le da instrucciones precisas a Moisés para su construcción, convirtiéndose en lo que sería el lugar donde se resguardarían los mandamientos. Además, representaba la presencia de Dios mismo. La historia bíblica nos dice que el hijo del rey David, Salomón, construyó un templo en Jerusalén, dentro del cual se encontraba el Sancta Sanctorum o lugar santísimo, y dentro de él el Arca de la Alianza. Según la Biblia, el Arca de la Alianza permaneció en el templo de Salomón por casi 400 años. Eso fue hasta el año 586 a.C., cuando Babilonia conquistó y saqueó Jerusalén, destruyendo el templo de Salomón, lo que dio lugar a que el Arca de la Alianza simplemente desapareciera de los datos históricos, por lo menos por varios siglos después. Los relatos bíblicos indican que los tesoros de Israel fueron llevados a Babilonia, y se cree que también el Arca de la Alianza. Aunque algunos historiadores indican que el arca no fue llevada a Babilonia, la razón que es porque los babilónicos hicieron un inventario del botín y el Arca de la Alianza no estaba en la lista. Si se hubiesen llevado algo de tanto valor seguro, lo hubieran registrado. No existen registros sobre qué pasó con el Arca de la Alianza después de la invasión babilónica en los textos bíblicos y tampoco en los registros babilónicos, así que es posible que esta fue sustraída y escondida previamente a la invasión. Si el Arca de la Alianza fue ocultada en Jerusalén o cerca de ella previo a su conquista, surge la pregunta: ¿dónde está hoy en día el Arca de la Alianza? Eso ha motivado a una exhaustiva búsqueda de parte de arqueólogos y apasionados por la historia. Lo cierto es que en el tiempo de la invasión babilónica se habían creado sistemas de túneles debajo de varias ciudades, especialmente en Jerusalén. De acuerdo con datos históricos, el rey Sedecías ocultó el Arca de la Alianza en estas cuevas antes que destruyeran el templo. En Jerusalén, particularmente alrededor del monte del templo, existen cisternas que datan de diferentes periodos de la historia. Literalmente, hay un sistema de cuevas en muchas partes que rodean toda la ciudad, por dentro y por fuera. Y esas son las que se conoce, pero probablemente existen muchas otras cuevas de las que aún no se sabe nada, ya sea porque están ocultas o las entradas quedaron sobre estructuras rocosas difíciles de explorar. Una caverna de gran tamaño al norte del templo es la cueva de Sedecías, la cual habría sido la que usó el rey y la familia real para escapar de los babilónicos. Si fue así, quizás se aseguró que el objeto más valioso y sagrado del judaísmo se fuera con él, el Arca de la Alianza. Ubicada a pocos metros del templo, recientemente este sistema de cuevas fue explorado por arqueólogos quienes hicieron un importante descubrimiento que no solo sugiere que el Arca de la Alianza estuvo ahí, sino también a donde fue llevada. Jerusalén, en el año 1118 después de Cristo, casi 1700 años después de que fuese conquistada por Babilonia, la ciudad sagrada es nuevamente ocupada, pero esta vez por un ejército de cruzados europeos liderados por la Iglesia Católica. Con la conquista, el peregrinaje de Europa a Tierra Santa y viceversa se volvió hostil.
razón por la cual se ordena a 9 guerreros de las cruzadas a proteger los caminos que se dirigen a Jerusalén con el objetivo de resguardar los tesoros y a los peregrinos, denominándose los Caballeros Templarios. Este grupo de caballeros se constituyeron en una orden sagrada dentro del período de las cruzadas, cuya característica singular desde su inicio fue el secretismo con el cual actuaban. Se mantuvieron por casi una década en Jerusalén, por lo que el rey les cedió como su cuartel los restos del templo de Salomón. Otra versión nos indica que fueron ellos los que insistieron que les fuera otorgado ese lugar para establecer su campo de concentración, por lo que se presume que la orden templaria tenía claras directrices respecto a su estadía en el monte del templo. Uno de los principales motivos que dio lugar a las cruzadas fue la búsqueda de los objetos sagrados del cristianismo. Por tal motivo, el templo de Salomón y sus cuevas fueron los objetivos esenciales de la Iglesia. La sede de los Caballeros Templarios permitió cumplir con su misión principal, la búsqueda de los objetos sagrados, incluso sobre su misión de proteger a los peregrinos. Su mayor obsesión se centraba en 2 tesoros, el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Uno de los secretos más relevantes de los Caballeros Templarios es que no solo resguardaron el monte sagrado, sino también controlaron el sistema de cavernas que se encontraban debajo de él y de la ciudad. Se sabe que por excavaciones arqueológicas, los Caballeros Templarios se volvieron expertos en el conocimiento y construcción de este sistema de túneles, tanto en Tierra Santa como en Europa, las cuales tenían un fin esencial, el almacenamiento y ocultamiento de sus tesoros. Una de las cuevas que más incursionaron los Caballeros Templarios fue la cueva de Sedecías. Recientemente, algunos arqueólogos han descubierto indicios de una estructura templaria ubicada dentro de la cueva. El estilo de la arquitectura, sus ranuras para lanzar flechas y otros aspectos particulares son indicios de que los templarios realizaron trabajos de excavación y protección dentro de la cueva de Sedecías. Es por eso por lo que se cree que su estancia en el Templo del Monte se debía a fines específicos, incursionar estas cavernas en busca de los objetos sagrados. Los Caballeros Templarios regresaron a Europa casi 10 años después de estar en Jerusalén. En 1118, el Papa emitió un comunicado que convirtió a estos caballeros en una orden oficial militar, otorgándoles legitimidad en sus actividades en Tierra Santa. Uno de los personajes que impulsó la creación oficial de la Orden del Temple fue San Bernardo, líder de la orden monástica de los cistercienses, un monje que contaba con gran influencia con el Papa y los demás líderes de la Iglesia. Esto dio lugar a teorías conspirativas, como aquella que indica que, al regreso de los 9 caballeros, no se dirigieron directamente al Papa sino con San Bernardo, a quien le dieron los informes sobre los hallazgos de los tesoros y objetos sagrados, que incluían al Cádiz Santo y el Arca de la Alianza. Con la lealtad mostrada, San Bernardo influyó dentro de la Iglesia para que el Papa oficializara la orden. El objetivo era que los Caballeros Templarios adquirieran facultades para realizar actividades de búsqueda y seguridad en toda la Tierra Santa. Los Caballeros Templarios surgen como parte de este movimiento monástico cisterciense, tomando en cuenta que San Bernardo era uno de sus principales protectores. Empiezan a tomar fuerza como grupo élite militar, sin dejar las incursiones en las cuevas y creación de un sistema de protección de todos los tesoros materiales y sagrados que encontrasen. A pesar de estos datos, existe otra versión del paradero del Arca de la Alianza. Esta indica que los Caballeros Templarios sí dieron razón al Papa de que habían encontrado el Arca de la Alianza. Esta teoría es sostenida por el hallazgo de un manuscrito de la Edad Media, que hace referencia a que los Caballeros Templarios llevaron el Arca de la Alianza a Roma. Según este escrito, el arca fue llevada a la iglesia de San Juan de Letrán, el aposento del Papa en aquel entonces. Los datos eclesiásticos indican que el Arca de la Alianza estuvo ahí por casi 700 años, hasta que el Papa Benedicto XIV, en el año 1745, sustrae el Arca de la Iglesia y la traslada con destino desconocido. El misterio del Arca de la Alianza y su destino final sigue siendo un misterio. No se sabe por qué el Papa ordenó sacarla de San Juan de Letrán. Algunos creen que su destino fue la Basílica de San Pedro. De acuerdo con la otra teoría sobre el paradero del Arca de la Alianza, esta no estuvo oculta en Roma, sino en una fortaleza en Francia del siglo XIII, el castillo de Montségur. La idea de que el arca estuvo resguardada en este castillo francés generó múltiples leyendas.
Una de ellas es que los cátaros, dueños de esta fortaleza medieval, protegieron el arca a solicitud de los caballeros templarios hasta la cacería del Temple en el año 1307. Pairenes era una región montañosa y lugar ideal para resguardar tan importante tesoro sagrado. Los cátaros fueron una secta cristiana que vivió en Francia durante el medievo, fuertemente arraigados al cristianismo y a las cosas espirituales, lo que les convirtieron en los perfectos protectores del Arca de la Alianza. Esto podría concordar con la persecución de la Orden Templaria en el año 1307, tomando en cuenta que dice la leyenda que del Temple de París salieron 3 carruajes con los tesoros de los caballeros templarios en 3 direcciones. Uno de ellos sale en dirección al sur de Francia. Es posible que este carruaje con sus caballeros, que salía con dirección de la península ibérica, es decir, hacia el sur de Francia, hayan pasado por el castillo de Montsegur en su escapada llevándose el Arca de la Alianza. En este punto lo importante es recordar de lo que sí se sabe según los datos históricos. El castillo de Jerez de los Caballeros se convirtió en el lugar de las últimas batallas documentadas de los caballeros templarios ante la persecución de parte del Papa y el rey de Francia. Se dice que la lucha fue tan sangrienta que al castillo se le denominó como la Torre Sangrienta. 600 guerreros templarios lucharon para proteger los tesoros que resguardaban. Se cree que la intención del Fray San Juan Bechao y sus 600 guerreros no era solo proteger el Arca de la Alianza y el Santo Grial, sino lograr el mayor tiempo posible resistiendo el asedio del ejército del Papa y el rey de Francia, mientras estos objetos sagrados eran sacados del castillo. Estos hechos resaltan aún más los misterios inexplicables que rodean al Arca de la Alianza. ¿En qué dirección salió el Arca de la Alianza del castillo de Jerez de los Caballeros? ¿Sacaron el Arca de la Alianza justo antes de perder el control del castillo? Los textos bíblicos indican que el Arca de la Alianza contiene un poder de origen sobrenatural y espiritual, aunque hoy en día han surgido algunos criterios de que su poder no era de origen sobrenatural, sino más bien tecnológico. Esto ha llevado incluso a especulaciones sobre la teoría de que el Arca de la Alianza fue uno de los objetivos más fervientes de los nazis. Encontrarlo se había vuelto un objetivo esencial como la misma guerra. Por otro lado, existen teorías que sugieren que los caballeros templarios pudieron haber llevado el Arca de la Alianza a Escocia, lo cual, según algunas especulaciones, dio origen a la Orden de los Masones. Estas y otras afirmaciones serán parte de los misterios que exploraremos en el siguiente video. Y así concluimos nuestro viaje épico a través de los misterios que unen a los templarios con el Arca de la Alianza, cruzando el umbral donde la historia y la leyenda se encuentran. Esperamos que este viaje no solo haya encendido la llama de la curiosidad en sus corazones, sino que también haya iluminado rincones oscuros del pasado con la luz de nuevos conocimientos. Si les ha gustado este recorrido por los senderos ocultos de la historia, no olviden darle me gusta para apoyarnos. Comenten abajo qué les ha parecido, cualquier duda o cuál misterio desean que exploremos en nuestros próximos videos. Y si aún no son parte de nuestra comunidad de buscadores de verdades y amantes de la historia, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Hasta la próxima, exploradores del pasado. Sigamos descubriendo juntos.